Bendiciones, muchas bendiciones de lo alto sobre cada uno de nosotros. Es tan bueno tener presente que el Señor tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Él no nos ha olvidado, no nos olvida. Él siempre está al cuidado de cada uno de nosotros. Estamos en la tercera parte del libro que hemos venido comentando. Arrodillado ante sus promesas es el discipulado que hemos dado a esta serie. Y esta tercera parte habla sobre las aplicaciones para sacerdotes proféticos. El tema de hoy que vamos a desarrollar será sabiduría para intercesores. Dándole gracias al Señor por su presencia, dándole gracias por su amor, por su Espíritu Santo, como nos llena, como nos rodea, como nos visita. Le decimos, Señor, gracias porque tú nos has hablado, nos has estado instruyendo. Con cuerdas de amor nos has jalado hacia ti y nos has dicho, me perteneces. Por eso te formo, por eso te guío, por eso te hablo. Estamos, Señor, cercanos a ti, atentos a tu voz. Y como en las primeras lecciones decíamos, así como María se sentaba a tus pies para escuchar las enseñanzas, nosotros también hemos elegido esa posición para aprender de ti, porque es el mejor lugar donde podemos estar cerca tuyo. Ahí somos amados, somos respetados, somos instruidos. Podemos crecer y podemos sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Podemos escuchar tus palabras, las cuales resuenan en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Y entendemos que eres el pastor de nuestra vida. Somos tus ovejas y te reconocemos. Te damos gracias por toda la palabra que traes. Sé, Espíritu Santo, hablándonos una vez más. Estamos atentos. Somos tierra fértil para que tú puedas poner ahí tu semilla, porque esta dará fruto. Será una planta que crezca y dé fruto para tu honra y para tu gloria. Así lo declaramos por Cristo nuestro Señor amado. Amén. Y bueno, estaremos viendo entonces, con relación al título, Sabiduría para Intercesores, aspectos importantes que se piden de nosotros para poder adquirir esta sabiduría. El objetivo entonces de la enseñanza de hoy es brindar principios que sirvan de referencia en medio de la vida mientras crecemos en sabiduría. Para poder atender a estos principios, para poder incorporarlos, es importante entonces tener una actitud correcta, escucha activa, o sea, poner atención a lo que se nos está diciendo. Mostrar interés, porque cuando algo nos llama la atención, cuando algo nos interesa, entonces sí vamos a poner esa atención, vamos a decir, ¿qué es lo que nos están diciendo? Muy probablemente esa motivación va a traer una actitud adecuada y desarrollará en nosotros esa confianza entonces en la palabra que se nos está dando, en lo que se nos está dictando, en lo que se nos está aconsejando. Y todo a la luz del discernimiento de espíritu que trae el Espíritu Santo sobre nosotros, para entender que son palabras de poder, que son palabras de ánimo, que son palabras que nos ayudan en la práctica de la vida de fe, en la práctica, en la cotidianidad, en la práctica de nuestras acciones en medio de este mundo, con nuestra familia, con nuestros amigos, con los que están alrededor nuestro, con los hermanos de la congregación. Y entonces nos vamos a dar cuenta que hoy el Señor trae estos consejos, estos principios que nos van a ayudar mucho en nuestra vida de intercesión. Y así como hemos visto que hay un tiempo para todo, como lo ha expresado Salomón en Eclesiastés, así hoy vamos a ir viendo esto, la importancia de tener equilibrio y dar su su debido espacio a cada área de nuestra vida, sin olvidar que tenemos 3 dimensiones en nuestro cuerpo. Estamos alma, espíritu, alma y cuerpo. Nos ha de importar la búsqueda del Señor y esta se debe reflejar en nuestras emociones, cómo las controlamos, cómo las sujetamos al Espíritu de Dios, cómo vivimos ese dominio propio, pero también cómo se ve en nuestra interacción con los demás, cómo mostramos esa paz que sobrepasa en todo entendimiento, esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Iniciaremos entonces
lanzando la siguiente pregunta. Si Dios les permitiera pedir solo una cosa y supieras que te la otorgaría, ¿qué pedirías? El autor de este libro dice que tuvo ese ejercicio en medio de un tiempo de Navidad cerca de sus hijos e hizo esa pregunta. ¿Qué hay en lo profundo de sus corazones? Si Dios les concediera un pedido, ¿qué sería? Y entonces una niña respondió, pediría un caballo. Y otra persona se acercó y dijo, yo pediría un carro de carreras. Alguien más dijo, me gustaría mucho estudiar filosofía. Y otro más contestó, yo pediría $1,000,000. Y luego, al final, todos estuvieron de acuerdo que es mejor pedir $1,000,000. Pero entonces llegó el turno de alguien que elegiría de acuerdo a lo que considera que sería realmente importante. Y su respuesta fue, le diría a Dios, elige tú por mí, elijo lo que tú elijas. Cuando todos escucharon esta afirmación, esta petición, comprendieron la idea. Hoy la pregunta es para nosotros. Si Dios te permitiera pedir solo una cosa y supieras que te la va a otorgar, ¿qué pedirías? ¿Qué sería? ¿Qué cosa crees si dices, Señor, sé tú el que elige? ¿Qué sería lo que Él elija para nosotros? Hemos de pensar que en diversos momentos de nuestra vida quizás hemos pedido poder, hemos pedido cosas materiales, hemos pedido anhelos y deseos. Pero qué importante es tomar en cuenta que la parte espiritual va a ser siempre la mejor opción de pedirle al Señor para que Él venga y nos llene. Y tenemos el ejemplo entonces del rey Salomón. El rey lo que le pide al Señor es sabiduría. Y así como él pidió sabiduría para el viaje de su vida, nosotros también hemos de considerar la importancia de la sabiduría para poder vivir nuestros días y para llegar hasta el final. Les invito entonces que busquemos el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 1, donde se da este evento, donde Salomón pide a Dios sabiduría. Leeré los primeros 11 versículos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Santo Espíritu. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Después Salomón fue con toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, pues allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, el cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1,000 holocaustos. Aquella noche se le apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Salomón respondió a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Ahora pues, Jehová Dios, que se cumpla tu palabra que le diste a David, mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia, para que sepa dirigir a este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Respondió Dios a Salomón, por cuanto
este ha sido el deseo de tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que procuran tu mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Versículo 12. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca la tuvieron los reyes que fueron antes de ti, ni la tendrán los que vengan después de ti. Wow, menuda promesa. ¿Ah? Gloria a Dios por eso. Y nos damos cuenta entonces que ante este pedido, el Señor responde de una manera asombrosa para su hijo. Dios le otorga esto a Salomón porque realmente ¿cómo podría negarse? Cuando Dios ve que le pedimos a Él siempre nos responde. Y más cuando estamos diciéndole, Señor, que sea tu guianza, que sea tu ayuda. Ahora, si usted se pregunta, al igual que yo, ¿cómo supo Salomón pedir sabiduría? ¿Puede que le haya ayudado la edad, la madurez o qué? No, quizás no. Pero sí le invito a que busquemos en Proverbios 4, porque puede que ahí esté la clave de cómo a él se le ocurrió pedir esto. ¿Lo buscamos? Vamos a estarnos dirigiendo entonces a Proverbios 4 y voy a estar leyendo del 1 al 9. Este proverbio, Salomón se lo dice a los hijos de cómo lo instruyó a él David mientras era un joven, mientras estaba tiernito, mientras le estaba hablando sobre el valor de la sabiduría. Y esto nos da un ejemplo a nosotros de qué tenemos que hablarle a nuestras generaciones, de cómo tenemos que hablarle del temor de Dios, de la importancia de estar sujetos al Espíritu de Dios, de vivir una vida de santidad, una vida de obediencia, porque realmente eso dará un verdadero significado a la vida de cada uno de ellos, de cada uno de nosotros. Leo para ustedes. Dice la palabra, y estad atentos para que conozcáis cordura. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Démonos cuenta entonces que esta recomendación que David le hacía a Salomón y a sus hijos para poder ganar sabiduría. Como al inicio dijimos que es importante el tener una adecuada actitud, motivación, interés, escucha. ¿Por qué? Porque estas palabras que David le daba a Salomón, muy probablemente se las dio a todos sus hijos. Mas sin embargo, Salomón sí puso atención a lo que el padre le estaba diciendo. Oír, prestar atención, no abandonar, aferrarse, seguir y vivir, adquirir, amar, obtener, apreciar, adoptar. Todos son verbos que están hablando de acción. En ellos no hay pasividad. Y es importante resaltar dos que se han dicho aquí: apreciar y adoptar. ¿Por qué? Porque cuando uno aprecia algo, estima el valor de esto. Y entonces lo protege sabiendo que es algo poco frecuente, pero sí algo precioso y que quizás sea invaluable. Y por eso David le decía a Salomón que era lo más preciado, más que cualquier otro tipo de posesión, el obtener sabiduría. Con esta palabra, entonces, hemos de entender que la elección de Salomón demuestra que él adopta algo, un consejo
asertivo, un consejo venido realmente de alguien en una posición espiritual. Él lo acepta y lo tiene cerca de su corazón. Lo atesora en su esencia y sabe que puede tomarlo y aplicarlo para su vida. Y así hoy el Señor nos está hablando y diciéndonos, usted escuche la palabra, quiere apreciarla, quiere adoptarla, quiere realmente tener sabiduría. Realmente el Señor espera eso de nosotros, ese convencimiento de que solo Él nos puede dar esa capacidad que necesitamos para administrarnos, para vivir una vida de santidad, una vida plena, no esclavizándonos ante nada, ni yendo en pos de tendencias o de criterios de terceros que quizás no tengan la revelación de Dios, que no tengan realmente esa importancia, ese insumo, ese ingrediente de lo que es el temor del Señor, de lo que es la sabiduría. En nuestro ministerio una y otra vez hemos hecho referencia a la importancia de que no solo nosotros nos nutramos de la palabra de Dios y nos sintamos a gusto con eso que Él trae para nosotros, esa llenura, ese alimento, ese pan, esa vianda, sino que también hemos de ocuparnos de los más nuevos, de los más jóvenes, de los jóvenes en la fe. Y no solo hablamos de los jóvenes espirituales o de los niños espirituales, hablamos de nuestros hijos, de nuestras familias, de aquellos que requieren formación. El mundo está viniendo fuertemente, atacando y trayendo sus ideologías, sus pensamientos. La palabra nos exhorta y por eso tomamos de modelo a David, cómo él formó a Salomón y cómo él le pasó la palabra. Luego sabemos que cada quien toma sus decisiones porque hay un libre albedrío, pero qué bueno cuando tenemos la certeza de que nosotros hemos formado, hemos criado, hemos puesto la base, todo en Jesucristo y que nuestros hijos, nuestra familia, conocen la importancia de relacionarse con Dios, de tener temor de Dios, de vivir en santidad, en la plenitud que Dios trae para cada uno de nosotros. Amén. Y bueno, es haciendo como adquirimos lecciones de vida y también las podemos traspasar o transmitir con base en nuestra experiencia en la práctica. Por eso esta parte le hemos puesto de título Lecciones de las trincheras. Y es que definitivamente nos podemos preguntar cómo adquirimos la sabiduría, porque muchas veces le pedimos a Dios que nos dé la sabiduría. Y en este caso hemos estado hablando toda una serie con respecto a la intercesión y a la guerra espiritual. Y quizás en medio de eso nos damos cuenta que han habido hermanos que han sido víctimas fatales. ¿Por qué? Porque tal vez no han tenido esa formación como soldados de Dios para poder saber cómo ir adquiriendo esa sabiduría y cómo ir enfrentando las situaciones que presenta el enemigo en la guerra espiritual. Y bueno, haciendo la analogía que en el mundo espiritual, cuando soñamos con carros, estamos hablando de la vida de la persona, vamos a decir que si como intercesores cada uno de nosotros nos vemos como un jeep, puede que vamos avanzando en esa vida de intercesión, en esa vida espiritual, pero qué cuidado hay que tener, de manera que al avanzar no ignoremos las señales de advertencia que se nos presentan. Quizás les alguna que pueda dar de ejemplo, una curva, un zanjo, algo en el cual el Espíritu Santo nos está advirtiendo que podemos quedar atascados o que podemos vernos apilados junto con otros carros, golpeados en una esquina. ¿Por qué? Porque tal vez no hemos escuchado esas señales de advertencia y esto ha traído entonces que haya riesgos, que haya cansancio
Y tal vez en la vida cristiana nos hemos dado cuenta que hay predicadores, maestros, autores, mucha gente que han hablado de la vida espiritual y han puesto una actitud como de que son súper espirituales, son como gurús espirituales, que nada los detiene, que nada los asusta, que, que parece que ni siquiera el tiempo, nada los detiene. Y dentro del entorno de ellos y la vida de ellos, nos damos cuenta que detrás de esas acciones hay muchas familias que han quedado en el camino, desilusionadas. Hay personas que han tirado la toalla. Hay sonrisas que se han apagado. ¿Y por qué? Porque se ha vivido una vida en la cual se ha aparentado de que ser espiritual es olvidarse de la parte emocional, es olvidarse de las relaciones, del cuerpo de Cristo, de la familia, y que solo es importante ir en pos de lo espiritual y que eso es lo único que hay que hacer. Y esto ha sido un error que ha traído dolor año tras año. Y dentro de la sabiduría que el Señor quiere traernos a nosotros como intercesores, es que entendamos que hay maneras correctas para hacer las cosas y que nosotros no podemos estar dando vueltas en lo mismo, o sea, que sea cíclico este daño que se ha hecho dentro del cuerpo de Cristo, sino que nosotros hemos de entender que en las trincheras, haciendo las cosas, es como vamos a ir adquiriendo sabiduría. Y que si nos disparan, nosotros disparamos y luego aprendemos a buscar la posición adecuada. Amén. Porque muchas veces se invita a que la gente esté buscando guerra espiritual, que esté lanzando palabras, o sea, que estén disparando y luego reciben los golpes porque no han tenido sabiduría para hacer esa intercesión. Y nosotros tenemos que tener presentes que la sabiduría es algo vital para quienes estamos llamados a hacer cumplir los propósitos de Dios por medio de la intercesión profética. Amén. Y vamos a estar leyendo en Santiago 1:5 sobre que quien necesita sabiduría se la pida al Señor. Porque como todo soldado en entrenamiento, nosotros también debemos aprender a usarla. Y leo para ustedes entonces en Santiago 1:5 y dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Al ir caminando y tener una estrecha relación con Dios, nos damos cuenta que aún para este nivel de intercesión, nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo y no podemos estar tirando palabras nada más por tirarlas. Tenemos que tener mesura y cuidado de si nos paramos en la brecha es porque el Señor nos está llamando a pararnos ahí. Si el Señor nos llama a orar por determinado caso o situación, hemos de hacerla. Pero cuando hablamos de guerra espiritual no puede ser una cosa antojadiza, pues hemos expresado, puede quedar consecuencias fatales. Gente dañada, desilusionada, tirando la toalla y perdida en el camino. Y eso no es ser sabio. En este tema hemos de entender la importancia de la relación con Dios. Nosotros no podemos estar imitando a otras personas, ni por lo que vemos como ellas se expresan o como ellas interactúan o como ellas hacen.
Hemos explicado una y otra vez que la cruz está diseñada para cada persona y que los llamados, los dones, los talentos, los ministerios pueden ser muy particulares de acuerdo a la multiforme manifestación del Espíritu Santo. Por lo tanto, no nos aconseja el Señor que nosotros seamos copia de nadie, porque puede que nosotros tomemos una receta de que alguien nos está diciendo, haga esto así, así, y nos apeguemos a ella creyendo que esa es la pomada canaria, o sea, lo mejor, es lo que hay que hacer. Recordemos que nuestra relación, nuestra intimidad tiene que ser con Dios, de manera que Él nos instruya y nos diga, esto es lo que tengo para ti. Cuando nosotros somos formados, escuchamos al Espíritu Santo al tener una relación con Él y Él nos va a decir si podemos o no hacer algo. Si aunque alguien nos pida un tipo de oración, si estamos capacitados para hacerlo. Si nosotros nos adelantamos y estamos copiando o imitando la forma de actuar o de ser otra persona, es muy probable que nuestro vehículo, nuestro Jeep que hablábamos hace un momento, quede abandonado en el camino porque no funciona. Hay personas que son destacadas en lo que es guerra espiritual, literalmente. Y aunque todos la podemos llevar a cabo, podemos reconocer que hay personas estratégicas que Dios les ha entregado cierto nivel para llevarla a cabo como Él quiere. Hay otros que son más para lo que es ministrar la presencia de Dios. Hay otros que orarán por sanidades, por milagros, por prodigios. Y esto solo como por hacer un repaso de que ya hemos dicho que dentro de la formación que nos trae el Señor a nosotros, Él nos perfecciona de acuerdo a su plan. Y nosotros no debemos de estar apurados en intentar o producir una serie, una réplica de personas con un mismo corte. La predicación de la cruz no está en ningún punto de acción como si fueran emprendimientos comerciales, sino que es una vital relación con Dios y nosotros no podemos reemplazarla por sustitutos baratos, por copias, por gente que dice cómo se puede lograr el éxito o cómo es que alguien tiene que hacer o tiene que orar o tiene que ejecutar. Nosotros escuchamos la palabra que se da, entendidos en los tiempos nos apercibimos y al tener esa estrecha relación con Dios le decimos, guíame Espíritu Santo, hasta dónde tú quieres que yo ore, cómo quieres que tú ore. ¿Puedo orar por este tema? Siempre la oración será el mejor recurso, pero cuando estamos hablando de guerra espiritual, hemos de entender que no nos podemos meter en algo a no ser que el Señor nos llame a hacerlo, porque puede traer dolor y confusión. Y esto no es que quiera traer miedo ni temor, sino simplemente entender que el Espíritu Santo, Él es el que nos va llevando. Él es el que nos va capacitando. Él es el que nos va diciendo en cuáles áreas vamos escalando, vamos orando. Y Él es el que nos mueve. Puede que usted diga, he pasado noches, madrugadas de intercesión por determinada cosa. Y claro, es porque el Señor ha estado contigo en la trinchera, ha estado ahí al lado tuyo, al lado mío. Él ha venido y nos ha dicho cómo hacer las cosas. Y si bien nos reconocemos como que somos la esposa de Cristo, y tal vez a más de uno de nosotros nos guste más esa intimidad de estar con el Señor, de disfrutarlo, de sentir su amor, su abrazo, hemos de entender también que hay momentos específicos donde debemos de levantarnos y tomar la armadura de Dios. Quiero que leamos entonces en Efesios 5, el versículo 25 al 27. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa,
que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Es interesante, entonces, este hermano nos dice que él tuvo una visión donde vio a esta esposa de Cristo con botas de soldado. ¿Qué le parece? Y entonces nos hace referencia a que leamos en Efesios 6:13 al 18, también sobre la armadura de Dios. Leo para ustedes Efesios 6 a partir del versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñid vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aleluya. Estamos viendo entonces que debemos aferrarnos a la mano de Dios en intimidad con Él. Y mientras nos movemos con su autoridad, luchamos. Y esa intimidad es lo que se requiere para convertir con efectividad. Entonces aquí estamos viendo que dentro de la trinchera, dentro del hacer, una palabra de consejo que viene para nosotros es: tengamos una estrecha relación con el Señor. Hace falta tener agallas para luchar en el ejército. Y el coraje es lo que se necesita. ¿Por qué? Porque la blanda sociedad cristiana de hoy está resistiéndose a esa formación. ¿Por qué? Porque ciertamente la formación militar es dura. Cuando uno le pega al enemigo, este pega de vuelta. Así que dentro de los secretos para sobrevivir en la batalla es que cada uno de nosotros sea casi como un rinoceronte, con piel dura y corazón grande. Y tenemos que tener eso como una analogía de meta. Porque muchos solemos tener un corazón blando y una piel delgada. Pero a medida que crecemos en sabiduría, debemos aprender a ser rudos, pero tiernos también a la vez. Para poder crecer en esta sabiduría y en este criterio, tomemos en cuenta también honrar a nuestros hermanos, así como se honran a los veteranos de guerra. ¿Por qué? Porque tenemos más de un hermano que ha llevado una vida de batalla, una vida de victoria, y se han asegurado de darle al enemigo fuerte, golpes finales. Y estos son personas que nos pueden hablar sobre esas heridas de guerra, pero también de ese honor que le ha traído el Espíritu Santo a cada uno de ellos. Gente que ha sido importante en el camino, gente que han abierto sus vidas como cofres, de manera que son tesoros cuando abren la boca y nos hablan y nos instruyen y nos dicen cómo podemos sanar, cómo podemos cicatrizar, pero también cómo podemos hacer frente a la guerra y a las heridas de guerra. Dios es quien nos sana. Dios es quien limpia nuestras heridas. Dios es quien hace que nuestras cicatrices sean medallas de honor. Y por eso damos gracias al Señor por nosotros y por todos aquellos que han peleado y que pelean con valentía en tiempos de guerra. Definitivamente, todos son para la honra y la gloria del Señor. Y tal vez en este momento usted pueda traer a memoria gente que usted diga son veteranos de guerra, gente que ha orado, gente que ha intercedido, gente que no ha desmayado, gente que se mantiene y que ha sido referente para cada uno de nosotros de cómo buscar esa llenura del Espíritu Santo, esa relación estrecha con Dios, pero al mismo tiempo cómo se han formado y cómo Dios los ha levantado y los ha sacado adelante. Uno de ellos
hemos de ser nosotros en esa formación, en esa milicia, en esa preparación que el Espíritu Santo trae. Por eso, en medio de las lecciones de las trincheras, tomar consejos, principios de sabiduría, que es lo que vamos a abordar seguidamente. Recordemos que esta enseñanza está hablando de sabiduría para intercesores. Y entonces los principios que nos pueden guiar en tanto que crecemos en sabiduría, los desarrollamos. 1. Viva su vida. ¿Y por qué esta sugerencia, esta máxima, este axioma? Bueno, porque hay personas que pareciera que están tan comprometidas en la guerra espiritual y en la intercesión profética, que pasan tan ocupadas en lo serio de esta tarea, que se les olvida o pierden las alegrías de la vida, de lo que acontece día con día. Nosotros tenemos que esforzarnos para discernir cada brisa que se sopla, interpretar el significado de las cosas que nos rodean y de manera que no nos volvamos gente aburrida, gente vacía, gente ruidosa, pero sin contenido. Es muy importante que saquemos tiempo para caminar, para hacer el bien, tener algo en que nos guste entretenernos, hacer ejercicio, disfrutar. ¿Por qué? Porque hay personas que olvidan esos detalles que Dios ha traído a nuestra vida. Es importante comer bien, no abandonar nuestras amistades, los tiempos en familia, el poder sacar tiempo para reír, para divertirnos, para viajar. Es necesario saber que el tiempo de ocio es importante. Tomarse un recreíto, tomarse un espacio para ver una película, un partido de fútbol, algo, de manera que entendamos que somos gente que vivimos en 3 dimensiones. Está la parte espiritual, pero también hay una parte física, una parte emocional que no debemos descuidar. Porque cuando descuidamos vivir nuestra vida, estamos descuidando también nuestras relaciones afectivas, lo que Dios nos ha entregado. Y la vida se pasa y esto puede traer facturas. Y como dijimos, muchos pueden quedar golpeados en el camino, tirar la toalla, quedar desilusionados. Y nos hemos dado cuenta muchas veces de testimonios de hijos de pastores, de hijos de gente creyente, que no quieren saber nada de Cristo porque sus padres no tuvieron tiempo para ellos, para reír, para comer, para viajar, para disfrutar. Así que dentro de los principios de sabiduría, mientras vamos creciendo más en sabiduría, como intercesores, vivamos nuestra vida. Como punto número 2, evitemos criticar a toda costa. Y este es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces en los grupos de intercesión se abren para eso, para que la gente pueda estar expresando cosas que muchas veces al final lo que demuestran es inmadurez y lo que hay de fondo es crítica. Y puede que se instale en ese momento traiciones, situaciones inconvenientes. Por eso es muy importante tener cuidado de lo que se habla, de cómo se transmite ese punto de oración que se necesita. Y resistirnos a la crítica es totalmente necesario. No vaya a ser que por los problemas ante las necesidades surja impaciencia, surja frustración y eso dé pie para que de nuestra boca salgan habladurías o cosas que afecten a quienes nos escuchan. Hemos de entender que esto
va a impedir que la fuerza que tenemos para orar avance. Entonces, hemos de responder con la oración al Padre, con un espíritu realmente en el cual estamos entendiendo que oramos en unidad, oramos en amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Y si existe crítica, esto no se va a dar. Así que a toda costa hemos de evitarla. Tener cuidado como cuando se dio la coexistencia de David en la casa de Saúl, donde se dieron muchas situaciones de celo, donde alguien se sentía incómodo por ser más empleado por el Espíritu Santo que otro. De ninguna manera podemos abrir espacios para criticar. Y sí saber que orando con fe nos mantenemos unidos y vamos a mostrar el amor de Dios y la unidad, y Él va a traer respuesta. Un tercer principio es: el perdón es una necesidad. Vamos a estar buscando 2 Corintios y leeremos en los versículos 10-11. Dice la palabra: al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La aplicación de la sabiduría en todas las áreas de la vida cristiana es importante, y más para los intercesores y para los líderes. Hemos de saber que si tenemos alguna situación en la cual no hemos perdonado, puede ser esa la puerta o el aportillamiento del vallado para que el enemigo traiga golpes en medio de un tiempo de intercesión. De ahí que siempre y antes de una oración de liberación o de guerra espiritual, hemos de asegurarnos de que hayamos perdonado. Veamos que si la crítica permanente se convierte en incubadora de amargura y de falta de perdón, una de las mayores armas en la guerra espiritual va a ser el perdón. Así que nosotros hemos de dar el perdón y hemos de recibirlo. ¿Por qué? Porque es una de las mejores maneras de poder atravesar en medio del tiempo de lo que es guerra espiritual. En 1 de Pedro 5:5 vamos a ver que Pedro escribió: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que es importante que confesemos nuestros pecados. Y muy probablemente usted diga: hoy yo hablo con el Señor. Bueno, es importante que haya confesión de pecados para poder ser candidatos para recibir la gracia. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, nos estamos dando cuenta que esto es un acto de humildad. Quien es orgulloso nunca confesará que se haya equivocado, muy probablemente porque no ve sus propios defectos. Mas, sin embargo, el humilde confiesa el pecado y por eso recibe gracia. Y fluye la sanidad del Señor a través de sus vasijas por medio de la gracia. Encontramos en Santiago 5:16. Vamos a buscar un momentito. Santiago 5:16, que nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y cómo nos sanamos? Vuelvo a decir, por medio de la confesión de pecados individuales y colectivos. Y esto es una actitud y una acción de humildad
que atrae la gracia de Dios y donde hay atmósfera de gracia, amados, llegan los dones del Espíritu Santo. Lo opuesto a esto sería entonces la falta de perdón, lo cual estaríamos interpretando como un acto de orgullo. Y Dios se opone a la persona que se niega a perdonar, porque no perdonar es como dejar abierta la puerta trasera de una casa. Es darle permiso a Satanás para que entre y use sus estrategias en contra de nosotros. Así que hemos de saber que para el Hijo de Dios, el perdón no es una opción, sino una necesidad. Cada uno de nosotros ha de entender que una de las mayores armas en la guerra espiritual es el perdón. Y por eso lo hemos leído en 2 Corintios 2, del 10 al 11. Que cuando perdonamos le quitamos ventaja a Satanás. Lo volvemos a leer. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo nos está diciendo entonces que no ignoremos esas estrategias del enemigo, que debemos de perdonarnos y así vamos a derribar esa estrategia de él. Vamos a cerrar esa puerta de acceso y vamos a dar gracias a los demás. Por lo tanto, sabiendo que más de uno de nosotros también necesita con frecuencia perdón, andemos en el perdón y perdonemos. Como punto número 4, conservemos las armas más poderosas. Y estas armas poderosas las podemos identificar como lo que es la adoración y la alabanza. Definitivamente hay unción, hay sabiduría, hay poder. Y son como bombas que enviamos a esas trincheras del enemigo cuando nosotros empleamos la alabanza y la adoración. En medio de la alabanza y de la oración, el Espíritu Santo nos trae paz, nos da conocimiento, certidumbre y definitivamente disipa toda la artillería del enemigo en contra nuestra. Y tira esas bombas, esa artillería sobre objetivos determinados. Tomemos en cuenta entonces que la alabanza y la adoración son armas poderosas que todos podemos emplear, que todos podemos empuñar. Vamos a estar leyendo en el Salmo 149, versículos 5 y 9, al 9, perdón. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y con espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones, castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Es un honor el que Dios nos permita a nosotros alabarlo. Y una alabanza al Señor ha de ser siempre apasionada. Saber que en el altar nos presentamos al Señor con ese honor, con ese entusiasmo. ¿Por qué? Porque nosotros somos su pueblo, somos sus elegidos, somos sus escogidos. Y podemos declarar la palabra de Dios, esta palabra que es como espada de dos filos, porque realmente se ha cumplido por medio de la sangre de Cristo nuestra victoria, y por eso nosotros lo alabamos. Quiero seguidamente expresar el poder de la alabanza en gratitud. En el Salmo 22:3 nos dice que la alabanza es donde Dios reside. Dice la cita:
pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Como punto número 2, la alabanza es el camino a la presencia de Dios. Busquemos el Salmo 104 y también Isaías 60:18. El Salmo 104 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadlo, bendecid su nombre. Aleluya. E Isaías 60:18 nos dice: nunca más se hablará de violencia en tu tierra, ni de destrucción o quebrantamiento en tu territorio, sino que llamarás salvación a tus muros y a tus puertas alabanza. Gloria a Dios. También, ahora que lo tenemos cerca, punto 3, la alabanza es vestidura del Espíritu. Isaías 61, versos del 1 al 3. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Gloria a Dios. 4. La alabanza es una poderosa arma de liberación. Vamos a estar viendo entonces el Salmo 50, verso 23, que nos dice: el que ofrece sacrificios de alabanza me honrará, y al que ordene su camino le mostraré la salvación de Dios. Ahora nos iremos a la palabra en Hechos 16. Vamos rápidamente a Hechos 16. Versículos 25 y 26. Hechos 16, versículos 25 y 26. Dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La alabanza es una poderosa arma de liberación. Ese es el punto 4. Punto número 5. La alabanza es un medio para silenciar al diablo. Vamos a estar leyendo en el Salmo 8:2. Gloria a Dios por esta palabra, porque son herramientas poderosas para cuando nosotros oramos. Confío en que usted pueda tomar apuntes, y si no, recuerde que esto se graba para poderlo luego repasar. Punto 5. La alabanza es un medio para silenciar al diablo. En Salmo 8:2 dice: de la boca de los niños y de los que aún maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar el enemigo y al vengativo. Gloria a Dios. Y luego iremos a Mateo 21:16. Mateo 21:16, para ratificar esta palabra que estamos dando, que la alabanza es un medio para silenciar al diablo. 21:16 dice, voy a leer desde el 15, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se enojaron y le dijeron: oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo: ¿sí? ¿Nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que aún maman, fundaste la fortaleza.
Gloria a Dios. Muy bien. 6. La alabanza es el camino hacia la victoria de Cristo. Vamos a ver el Salmo 106. Salmo 106, verso 47. Por lo visto hemos estado hoy en varias citas, pero muy importante anotarlas. La alabanza es el camino hacia la victoria de Cristo. Salmo 106, verso 47. Y nos dice: sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Aleluya. Vamos a buscar ahora segunda de Corintios 2:14, que también nos está hablando con respecto a que la alabanza nos lleva a la victoria. Gloria a Dios por eso. Segundo de Corintios 2:14 nos dice: pero gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Gloria a Dios. Y finalmente, número 7, la alabanza es sacrificio. Vamos a irnos ahora al Antiguo Testamento en Jeremías y vamos a estar buscando en capítulo 33, Jeremías 33, 11, que nos dice: ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de novio y voz de novia, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque yo volveré a traer a los cautivos de la tierra, para que sea como al principio, así ha dicho Jehová. Y finalmente buscaremos Hebreos 13:15. Hebreos 13:15, la palabra nos dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Como hemos visto, dentro de las armas más poderosas está la alabanza y la adoración. No la subestime. Hay momentos donde sentimos que solo hay que alabar y adorar. Y ahí es donde se mueve la mano de Dios a nuestro favor. Por eso hemos enumerado 7 cualidades bíblicas del poder de la alabanza unido a la gratitud. Así que sí, amados, la alabanza es una de nuestras más poderosas armas. Cada uno ha de saber usar esa arma secreta porque es poderosa y útil y realmente se ejercita en poder. Gloria a Dios. Vamos a detenernos por el tiempo, vamos a orar. Y si Dios lo permite, tendremos una segunda parte para abordar 6 principios más que nos guían en tanto que crecemos en sabiduría. Padre Celestial, muy agradecidos contigo por toda la palabra. Gracias porque realmente tú nos instruyes. Vamos creciendo en fe. Y tu Espíritu Santo se va revelando a nosotros y nos vas moldeando y nos vas enseñando. Quitas toda hojarasca, toda escaramuza, toda contaminación, toda enseñanza que no ha sido correcta, que nos han implantado, que nos han hecho equivocar, porque nos han llevado muchas veces a subestimar cosas importantes y medulares que tú nos has entregado, que tú nos has dejado para vivir una vida en plenitud. Gracias porque entendemos que tú pagaste, Señor, por nuestra paz. Y por eso nosotros podemos vivir en la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. En el nombre de Jesús, que estemos anuentes a vivir nuestra vida, a no sacar tiempo para estar criticando, sino para orar e interceder con amor,
a pedir perdón al confesar nuestros pecados y también recibir perdón y entregar perdón. Y que podamos tener en alto estas armas poderosas de la alabanza y de la adoración por medio de la gratitud, porque como hemos visto, mueve tu mano poderosa. Tú habitas, Señor, en la alabanza. Sentimos tu presencia, la investidura de tu Espíritu sobre nosotros. Traes liberación, silencias al enemigo y nos llevas hacia la victoria, porque realmente la alabanza es una ofrenda de sacrificio de adoración para ti. Síguenos enseñando. Queremos poner en práctica todo esto. Gracias por tu visitación y por tu unción. En el nombre de Jesús. Amén. Bendigo la vida de cada uno de ustedes, amados hermanos, y sigamos firmes en la roca que es Jesucristo. Planes de bien y de bendición Él tiene para cada uno de nosotros. Bendigo sus hogares, sus familias, ministerios, el trabajo, la economía, la parte emocional, el amor que el Señor ha puesto en cada uno de ustedes, para sí mismos, para sus familias, para las congregaciones, para aquellos que están necesitados de venir a conocer a Cristo. Nos movemos en amor mientras crecemos en sabiduría. Dios los bendiga. Abrazo fuerte, llenura del Espíritu Santo, cielos abiertos.